Buen día. Hoy, 17 de marzo del 2025, ¿en De qué hablan? Vamos a hablar y analizar qué es lo que está pasando con esta susodicha orden que aparentemente la Casa Blanca ha ignorado de un juez con respecto a la deportación y a la petición de devolver los aviones que ya iban con estos inmigrantes. Axios dice exclusiva, 16 de marzo de 2025, cómo la Casa Blanca ignoró la orden de un juez de rechazar los vuelos de deportación. Dice que la administración Trump dice que ignoró una orden judicial del sábado para devolver 2 aviones cargados de presuntos pandilleros venezolanos porque los vuelos estaban sobre aguas internacionales y por lo tanto el fallo no se aplicó, dijeron a Axios 2 altos funcionarios. ¿Por qué es importante? La decisión del gobierno de desafiar la orden del juez federal es extremadamente rara y realmente controvertida. Se destacó una orden judicial, la primera de muchas, como he estado advirtiendo, y el inicio de una verdadera crisis constitucional, escribió en X el abogado de Seguridad Nacional Mark Zaid, crítico de Trump, y agregó que Trump podría ser sometido a un juicio público. La Casa Blanca acoge con satisfacción esta lucha. Dice, esto llegará a la Corte Suprema y vamos a ganar, declaró Axios a un alto funcionario de la Casa Blanca. Mi gente, aquí el problema es de que los demócratas están tomando una pelea equivocada, porque esto, si no bien es ilegal, quizás tenga elementos de ilegalidad, porque esta ley de extranjeros del 1789 se ha utilizado solamente 3 veces después de la Segunda Guerra Mundial y aplica solamente con países que tienen guerra declarada con Estados Unidos. Ahora bien, no hay una guerra declarada entre Venezuela y Estados Unidos. Y una mara, unos gangsters, un gang, no es un elemento de decir es un país en contra de guerra de Estados Unidos. Entonces, esto es lo que los abogados que están protegiendo a estos mareros, a estos gángsters, están poniendo sobre la mesa. Ahora, acá hay que tomar en consideración lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo americano quiere y le demanda y le exige a Trump que haga realidad todas sus promesas que hizo durante la campaña electoral. Y esto pues lo que está haciendo la Casa Blanca. Y más adelante vamos a ver cómo lo ejecutaron. Dice que los asesores de Trump sostienen que el juez federal de distrito James Boasberg excedió su autoridad al emitir una orden que impidió al presidente a deportar a unos 250 presuntos miembros de la pandilla Tren de Agua bajo la Ley de Enemigos Extranjeros 1789. Y dice que es una ley de tiempos de guerra que otorga al Ejecutivo un inmenso poder para deportar extranjeros sin una audiencia judicial. Sin embargo, se ha utilizado poco sobre esto, sobre todo en tiempos de paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Hay muchos casos de miembros de esta pandilla, de esta mara, como le quieran llamar, de que en el tiempo de la administración Biden fueron detenidos. Muchos de ellos tienen más de 4 delitos graves, entre violaciones, asesinatos, robos con fuerza, etcétera, etcétera. Y siempre se les liberó. En ningún momento se les fue deportado, en ningún momento se les fue detenido y aprisionados, no cumplieron ninguna condena e inmediatamente fueron puestos en libertad en las comunidades. Y este fue el accionar de la administración Biden. Ahora nos aparecen jueces que le empiezan a demandar a Trump de que hay mecanismos legales para manejar estas pandillas. Bueno, si los hay, ¿por qué no los utilizaron en los últimos 4 años? Yo no es que esté justificando lo que Trump está haciendo, pero sí lo vieron como una alternativa inmediata
Y le hicieron bien, hicieron la jugada muy bien. Trump ha firmado esto como una orden ejecutiva y la mantuvieron en silencio. Fue hasta el sábado que se empezó a especular a través de social media que esto era esto que estaba pasando. Para el momento que uno de los jueces de una ciudad, quien no es el juez del país entero, se ha dado cuenta y ha emitido la orden de que esto no aplica, pues ya estos aviones están en aguas internacionales. O sea que el equipo de Trump, pues la jugaron muy bien, la hicieron muy bien en este caso. Dice, es el enfrentamiento que siempre iba a ocurrir entre las dos ramas del gobierno, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca. Y pareciera que esto era bastante limpio. Hay pandilleros venezolanos, estos son malos, como diría el presidente. Miren pues, ¿cómo sucedió? El subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, orquestó el proceso de la ala oeste con la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Pocos fuera de sus equipos sabían lo que estaba sucediendo. Lo mantuvieron bien discreto. En realidad no pretendían desafiar ninguna orden judicial. Queríamos que estuvieran en el terreno primero antes de que un juez pudiera acceder al caso. Pero así fue como resultó, dijo el funcionario. Ahora, la cronología. El presidente firmó, como les decía, el presidente firmó la orden ejecutiva que invoca la ley de enemigos extranjeros el viernes por la noche. Pero intencionadamente no la difundió. Es que este es el plan, ¿no? El sábado por la mañana se filtró la información sobre la orden, según informaron las autoridades, lo que desencadenó una frenética campaña para conseguir que los aviones despegaran. A las 2:31 pasado meridiano del sábado, un activista de inmigración que rastrea los vuelos de deportación publicó en X que 2 vuelos altamente inusuales de ICE, del ICE, salían de Texas hacia El Salvador, que habían acordado aceptar a pandilleros venezolanos deportados de los Estados Unidos. O sea que siempre hay un sapo, siempre hay un chivatón, ¿no? Horas más tarde, durante la audiencia judicial presentada por la ACLU, Boasberg ordenó detener las deportaciones y dijo que todos los vuelos deberían ser cancelados en pleno vuelo. Esto es algo que hay que asegurarse de que se cumpla de inmediato, dijo el Departamento de Justicia, según el Washington Post. En ese momento, aproximadamente a las 18:51 horas, ambos vuelos se encontraban fuera de la península de Yucatán, o sea, en aguas internacionales, según las rutas del vuelo publicadas en X. En la Casa Blanca, los funcionarios discutieron si ordenar el regreso de los vuelos, siguiendo el consejo de un equipo de abogados de la administración que esta siguió adelante. Se debatió hasta qué punto podía llegar el fallo del juez de las circunstancias y en aguas internacionales. Aguas internacionales, esto es lo más importante. Siguiendo el consejo de nuestros abogados, procedimos a deportar a estos delincuentes, afirmó el funcionario. Esto es lo que ha sucedido, mi gente. Se dice que el domingo por la mañana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en un video en X celebrando la llegada de los venezolanos a su país. Bukele también publicó en un tono burlón, sarcástico, la imagen de un artículo del New York Post sobre la orden judicial para suspender los vuelos, diciendo, uy, demasiado tarde, escribió Bukele en X con un emoji de risa y llanto. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, retuiteó la publicación. En misma sintonía está la BBC reportando acerca de esto. La Casa Blanca niega haber desafiado la orden del juez sobre las deportaciones de El Salvador. Dice que la Casa Blanca ha negado una acusación de grupos de derechos humanos que violó el debido proceso al desafiar la orden de un juez mientras llevaba a cabo deportaciones durante el fin de semana. Esto es algo que Donald Trump va a confrontar en el día a día en la implementación de sus políticas. Van a ser todos estos jueces federales que la mayoría de ellos son puestos por las organizaciones Soros y compañía.
Y bueno, van a tener que lidiar con esto. Dice que alrededor de un grupo de 238 presuntos pandilleros venezolanos, además de 23 presuntos miembros de la pandilla internacional MS-13, fueron enviados desde Estados Unidos a una prisión de El Salvador. Algunos fueron expulsados del país en virtud de una ley que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que se sabe hasta el momento, que no se sabe a ciencia cierta, cuántos han sido deportados a través de esta ley y cuántos han sido deportados por otras razones inmigratorias. La medida se tomó a pesar de un bloqueo temporal emitido por un juez. La Casa Blanca afirmó que la orden del juez en sí misma era ilegal y se emitió después de la deportación del grupo, como les explico ya en aguas internacionales. Han declarado a esta pandilla una organización terrorista. Pero esta ley, bueno, habría que leer más sobre esta ley. Afirma que es cuando el país se encuentra enfrentado ya en estado de guerra contra otro país. Y yo hasta este momento no tengo entendimiento que Venezuela le haya declarado la guerra a Estados Unidos o viceversa, Estados Unidos le haya declarado la guerra a Venezuela. Así ellos tengan o se diga que esta pandilla es una organización terrorista, igual tendrían que haber sido procesados jurídicamente. Dice que aún no está claro cuáles fueron las bases por las cuales los demás deportados fueron expulsados de Estados Unidos y no se han revelado detalles del grupo en su conjunto. Es lo que yo les venía diciendo. En misma conclusión, tenemos acá al The New York Times. Habla sobre las actualizaciones en vivo de la administración Trump, que el juez planea presionar a la Casa Blanca sobre los vuelos de deportación. Les recuerdo que el New York Times es un medio que es anti-Trump, ¿ok? Es anti-Trump, es pro-Ucrania, es progre, bueno, todas estas cosas, ¿no? Dice, ¿dónde están las cosas? Los vuelos de deportación. Un juez federal presiona a los abogados de la administración Trump en una audiencia a las 5 p.m. hora del este sobre la Casa Blanca, si la Casa Blanca violó una orden judicial al deportar migrantes con escaso o nulo debido proceso. El supuesto zar fronterizo de la administración, Tom Homan, sugirió que la orden no aplicaba a los vuelos y afirmó que continuaran. No vamos a detenernos, declaró. No me importa lo que piensen los jueces. Más amplio lo dice acá Axios. El zar fronterizo de Trump, no me importa lo que piensen los jueces. Este es el hombre. El zar fronterizo del presidente Trump, Tom Homan, afirmó el lunes su decisión de desafiar una orden judicial que prohibía las deportaciones de presuntos miembros de las pandillas venezolanas. ¿Por qué es importante la decisión de la Casa Blanca de ignorar la orden de un juez federal? Ha generado una batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema y definir los límites de poderes de deportación de Trump. Lo que impulsa las noticias. Homan afirmó en una entrevista con Fox News el lunes que los 2 vuelos de deportación a El Salvador no necesitaban ser devueltos porque ya estaban sobre aguas internacionales cuando llegó la orden. Vamos a hacer que este país vuelva a ser seguro. Estoy orgulloso de ser parte de esta administración. No nos detendremos. No me importa lo que piensen los jueces. No me importa lo que piense la izquierda. Vamos a por ello, añadió. Los jueces en Estados Unidos y la izquierda, díganse los demócratas, persisten de que hay mecanismos legales para lidiar con estas pandillas. Bueno, si los hay, ¿por qué no los ejecutaron en los últimos 4 años? Eso es lo que la administración Trump se pregunta. Y saben fehacientemente de que estos jueces federales van a liberar a muchos de estas pandilleras como lo han venido haciendo. Hay casos de estos pandilleros que tienen más de 4 delitos graves: asesinatos, violaciones, robos con fuerza, extorsiones, delitos en general, de calidad de pandilla organizada. ¿Y qué pasa? Ni siquiera eran deportados, ni siquiera cumplían condena en una prisión americana. Eran liberados de vuelta a la comunidad y después volvían a rehacer sus fechorías. Eran capturados y otra vez liberados. Y pues esto fue lo que Trump prometió en su campaña electoral.
de que esto iba a parar. Pero vean cómo los demócratas y estos jueces federales le están tirando la pelea a Trump. Creo que han escogido una pelea equivocada porque acá les aseguro, mi gente, que el pueblo americano soporta esta iniciativa de Trump. Así tenga sus ilegalidades y sus movidas triqui, traqui, que le hicieron encalladito, escondidas, ya era demasiado tarde, como dice Bukele, demasiado tarde. La gente va a aplaudir esto. Van a ver que realmente está tomando acción en contra de estos pandilleros, en contra de estos violadores, en contra de estos asesinos. Es que son horribles los casos que salen de estas gentes. Y hay muchos. Bueno, es que para empezar, algo que hay que entender es que cuando tú cruzas una frontera ilegal, ya estás cometiendo un crimen. Tú no cruzas fronteras así por así. Tienes que llenar los requisitos para pasar esa frontera. Para ir a Rusia incluso es mucho más difícil porque tienes que ser invitado por alguien, tienes que ser inicialmente registrado en una dirección bajo la invitación de alguien, o sea que alguien es responsable de tu estadía allí. En manera turística tiene que ser un hotel, por ejemplo, ¿no? Tienes que ser debidamente registrado. Y acá, ¿qué se piensa la gente? Que ya cruzan la frontera y ya Estados Unidos tiene la obligación de absorberlos. Pero bueno, esto es lo que impulsa la Agenda 2030, el que no haya fronteras, el que no seamos dueños de nada y si así vamos a ser felices. Dice que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo en un comunicado por la orden del juez que no tenía base legal y que fue emitida después de que los extranjeros terroristas del TDA ya habían sido expulsados del territorio estadounidense. Y se reafirma que no está claro cuántos inmigrantes fueron deportados bajo la ley del siglo XVIII ni otras leyes de inmigración. Tampoco está claro qué proceso se utilizó para determinar si todas las personas en los vuelos pertenecían a la pandilla de Tren de Agua, como ha afirmado el gobierno. ¿Cuál es la situación actual? Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Homan durante la conferencia de la prensa de lunes en la Casa Blanca, Leavitt dijo que la administración está cumpliendo con la orden judicial y que todos los vuelos que estaban sujetos a la orden escrita por el juez partieron antes de la orden escrita. La administración está alentando a los inmigrantes ilegales a autodeportarse activamente, añadió. Esto es lo que hay. Ahora, ¿por qué El Salvador? Y acá AP nos tiene lo que hay que saber sobre la megacárcel de El Salvador después de que Trump envió ahí a cientos de inmigrantes. Esta es una cárcel que le llaman la joya de la corona de la agresiva estrategia anticrimen de El Salvador. Una megaprisión donde no se permiten visitas, ni recreación, ni educación, ni nada de nada. Se convirtió el domingo en la última herramienta de la ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump contra la inmigración, cuando cientos de inmigrantes que enfrentaban la deportación fueron transferidos allí. La llegada de los inmigrantes señalados por los Estados Unidos como integrantes de la banda venezolana Tren de Agua, también la MC-13, se produjo en virtud de un acuerdo por el cual la administración Trump pagará al gobierno del presidente Nayib Bukele $6 millones por un año de servicios. Bukele ha hecho de las duras, severas cárceles del país centroamericano un sello distintivo de su lucha contra la delincuencia. En el 2023 inauguró el Centro de Reclusión del Terrorismo, CECOT, donde fueron enviados los inmigrantes durante el fin de semana, incluso cuando el juez federal emitió una orden que prohibía temporalmente sus deportaciones en virtud de una declaración de la guerra declaración de guerra del siglo XVIII, dirigida contra pandilleros venezolanos. ¿Qué es el CECOT? Bukele ordenó la construcción de la megaprisión cuando comenzó su campaña contra las pandillas de El Salvador en marzo del 2022.
Se inauguró un año después en la ciudad de Toluca, a unos 72 kilómetros al este de la capital. El centro cuenta con 8 amplios pabellones y tiene capacidad para 40,000 reclusos. Cada celda tiene la capacidad para entre 65 y 70 reclusos. Los presos de Secot no reciben visitas y nunca se les permite salir al exterior. La prisión no ofrece talleres ni programas educativos para prepararlos para su reinserción social tras cumplir la condena. Vamos a seguir de cerca a ver qué sucede en este dilema entre este juez federal y los abogados de la administración Trump. Más adelante vamos a hablar de la famosa llamada que aparentemente va a surgir mañana, martes 18 de marzo, entre Donald Trump y Putin. Así que quédense con sintonía en De Qué Hablan. Gracias por estar conmigo. Como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes. Siempre busquen por la verdad. Y sean justos. Acá en De Qué Hablan condenamos cualquier maltrato a cualquier ser humano. Hasta la próxima.